es buen tiempo en el Señor. Siempre el tiempo del Señor es perfecto. Aún en nuestra imperfección, aún en nuestro apuro, aún en nuestro clamor sin respuesta, de repente el tiempo del Señor es perfecto, mis hermanos. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Continuamos nuestro estudio, felicitarte porque realmente estamos avanzando. Hemos llegado a la lección número 14 ya. Así que hoy día tenemos acá hay que hacer una corrección, ¿ya? Me he olvidado de corregir, así que acá es el estudio, ¿no? El estudio del consejero bíblico, ¿ya? No, acá me he olvidado de corregir, esta es la lección de la próxima, de la clase 15 en realidad, ¿ya? Así que lo estoy mencionando para que quede constancia. Estudio, ¿no? Y el estudio obviamente tiene que enfocarse en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pero hermano, yo no conozco mucho la palabra, recién estoy aprendiendo, y ese es un buen camino, al menos estás aprendiendo, al menos estás estudiando. No así muchos cristianos o creyentes que no se preocupan por estudiar la palabra de Dios, no tienen esa necesidad del alimento espiritual. Entonces, de la lectura bíblica, del estudio bíblico, de la memorización de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, del orar con la palabra de Dios. Entonces, definitivamente tenemos que volver a la escritura, ¿no? Y el salmista en el capítulo 19, versículo 7, dice, la ley, la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma, no que impacta el alma, que transforma el alma. No, no está hablando del cuerpo, ¿no? Del físico, está hablando del alma, de tu parte interna, interior, tu parte invisible, tu parte intangible. El testimonio de Jehová es fiel. O sea, la palabra de Dios es veraz. No hay otra palabra que pueda sobrepasar la veracidad y la fidelidad de la palabra y a sus promesas y a sus escritos, a sus historias, ¿de acuerdo? Cuando se habla de la palabra de Dios, no se habla de, no se habla de leyendas, no se habla de mitos, ¿ya? Hay unos teólogos que aparecieron por los años 50 del siglo pasado que decían, vamos a desmitificar, ¿no? O desmitologizar la Biblia, ¿no? Y todo lo que era milagroso, eso lo comenzaron a sacar, ¿no? Pero la palabra de Dios es fiel, mi hermano. Todo es historia. Si dice, está ahí, y Dios lo dice, es porque es verdad. Si no, Dios tendríamos un Dios mentiroso, entonces no sería Dios. ¿Ya, mis hermanos? Y en esto quiero enfocarme, que dice que hace sabio al sencillo. O sea, no necesitas tener grados académicos, no necesitas tener grandes títulos universitarios, doctorados, posgrados y todo lo demás. No, sencillo. Sencillo, hace sabio al sencillo. Esa es la palabra, mi hermano. ¿De acuerdo? Entonces, el que es estudioso, busca la palabra, busca escuchar la palabra de Dios, busca a Dios, escuchar la voz de Dios a través de su palabra, obedecer su palabra, se vuelve sabio. Eso hace la palabra. No necesitas tener grandes estudios. Sabes leer, escribir, y aún así de repente entiendes la palabra de Dios, la escuchas, te vuelves sabio. Así es. Salmista, lo dice Pablo en la carta a Timoteo, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Completo, completo. En Cristo Jesús llega la salvación y la sabiduría. La sabiduría. Interesante. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, el estudio de la palabra, mis hermanos, es importantísimo, importantísimo. Por eso que es algo incongruente que un cristiano no quiere estudiar, ¿no? Es muy extraño, mis hermanos, muy, muy extraño que un creyente no quiera estudiar. Cuando uno nace de nuevo, busca estudiar. Se desespera por conocer, no saber más de la Biblia. Hay uno que cae en ese abismo, ¿no? De querer saber más de la Biblia para parecer más creyentes
o para saber más la Biblia. Y ese es un error. Y ese es un error que se comete incluso en los seminarios. Enseñar la palabra para saber más de la Biblia. Y no debemos solamente aprender la palabra de Dios para saber más de la Biblia, sino para conocer a nuestro Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre lo menciono, siempre lo digo. Una de las áreas que debemos estudiar como consejeros bíblicos es la antropología bíblica. La antropología. Antropo viene de antropos, que es hombre, del griego, y logos, ¿no? Logos, que es tratado o estudio. Entonces se entiende como la ciencia que trata o estudia al hombre, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva bíblica, obviamente, ¿no? En cuanto a su origen, su personalidad, la semejanza a Dios, su estado actual, la muerte y su situación eterna, ¿no? Eso es lo que se estudia con la antropología. Entonces, cuando nos referimos a la antropología bíblica, no tiene como centro al ser humano, al hombre, ¿de acuerdo? Sino a Dios. Si bien es cierto, el estudio es la antropología, estudio del hombre, pero no desde la perspectiva del hombre, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios, no? En relación al hombre. Entonces busca analizar y aprender lo que Dios dice acerca del hombre. Esa es la antropología bíblica, ¿de acuerdo? Haciendo la diferencia con otros estudios, ¿no? Con otros estudios en relación a la antropología. La antropología es un estudio, puede ser pues social, científico, psicológico, cultural, ¿no? Yo puedo estudiar al hombre en base a su cultura, en base a sus costumbres. Puedo estudiar al hombre en cuanto a su físico, ¿no? En cuanto a la medicina, por ejemplo. O el hombre en un contexto social, ¿no? O el hombre en un contexto psicológico también, puedo, o sea, pero eso no tiene nada que ver con la antropología bíblica. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Entonces la antropología bíblica no es una rama de la antropología del estudio que se hace en las universidades o en otros lugares, ¿ya? Entonces, trata al ser humano como creación de Dios, ¿de acuerdo? En otros estudios que no sean con antropología bíblica, siempre el enfoque va a ser bastante humanista o evolucionista, ¿de acuerdo? Ahí hablarán de Darwin, hablarán de que el hombre desciende del mono, etcétera, etcétera. Pero la perspectiva de la antropología bíblica no, sino que dice Dios. Dios creó al hombre y en base a eso es que estudiamos, ¿de acuerdo? Lo estudiamos como un pecador apartado de Dios por desobediencia voluntaria, ¿no? Entonces ahí comenzamos a estudiar al hombre. Por eso que eh, en base a la consejería bíblica, muchos de los estudios, por ejemplo, los que estudian psicología, van, pues ya hemos tenido unos estudios, como tres o cuatro estudios sobre la psicología, y vemos pues que se van tras esas filosofías o pensamientos de diferentes hombres, ¿no? 400 corrientes psicológicas. Entonces, pero si realmente quiero ser un buen consejero bíblico, tengo que enfocarme en esto, la antropología bíblica. ¿De acuerdo? Eso me va a ayudar a comprender al hombre, no como antropocéntrico, sino como cristocéntrico o teocéntrico. ¿De acuerdo? Esa es la antropología bíblica. No, ya vamos avanzando en nuestro estudio y nos vamos cimentando un poquito más, ¿no? Poco se van dando cuenta cuando vamos avanzando y sí, ¿no? O sea, ¿cuánto he aprendido, ¿no? O sea, cómo realmente me he encaminado a la consejería bíblica, ¿no? Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué más debo conocer dentro de mis estudios como consejero bíblico? La jamartiología. ¿Qué es jamartiología? Ja, eh, jamar, Jamartía es una palabra del griego, jamartía, que significa errar en el blanco, ¿no? Es como alguien tiene una flecha y no le dan el blanco, ¿no? No dan el bull, no dan el centro. O sea, falla. Por eso que jamartía se traduce etimológicamente, o sea, en el estudio de la palabra en sí, como fallar o errar el blanco. Eso significa. Entonces, es una de las palabras en el griego que se usa para traducir como pecado, ¿de acuerdo? Se usa como traducción. Yo tengo un estudio sobre pecado interesante en relación a la jamarteología. Alguien, por ejemplo, que quiere dar en el blanco, tira la flecha, pero no cae en el centro. O sea, erró, falló. ¿De acuerdo? Hay otro que mira el bull, mira el centro,
y no le importa el centro, sí, y tira y traspasa más bien, ¿no? Traspasa el bull. Ese es como una, eso se entiende como una transgresión, ¿no? Transgresión, traspasa. Otro que tira, pero su flecha no llega ni siquiera, ¿no? A tocar todo la parte del bull, no. No llega, no alcanza, ¿no? Entonces, ese es el impío, el injusto, ¿no? No llega. Es otro tipo de pecado. Hay otro que el bull está al frente, pero a él no le importa ese bull, se voltea y tira la flecha para el otro lado, ¿no? Ese es el inicuo, el que no le importa siquiera la ley de Dios, no le importa tratar o intentar, no, a él no le importa, para él no importa. Y ese es el ejemplo, ¿no? Tomando el ejemplo de la jamartología de errar en el blanco, ahí está el bull, no me importa, tira ahora, porque eso significa iniquidad, ¿no? Iniquidad viene de la palabra anomos, ¿no? Sin, y nomos, ley. Sin ley, ¿no? La palabra anomos es sin ley. O sea, no le importa la ley, vive sin ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Por eso que la ley de Dios está ahí, no me importa, tiro para el otro lado, ¿no? Ese es el inicuo. Ya, haciendo un pequeño estudio, estamos explicando un poquito para que ustedes sepan un poquito de esto, ¿de acuerdo? Hay estudios exclusivos para esto, pues que toma todo un semestre de seminario, ¿no? Dios permita que lo estudiamos. Pero ustedes como consejeros bíblicos al menos tienen que tener una base de esto, ¿de acuerdo? Ustedes independientemente pueden ampliar, pueden hacer sus estudios independientes de estos temas, de estas ramas teológicas. Entonces, es el estudio del pecado, ¿ya? Cómo se originó el pecado, cómo afecta a la humanidad y en qué resultará después de la muerte, ¿no? Ese es el estudio de la martología. Y resulta una pregunta interesante, ¿no? ¿No somos salvados del pecado por la sangre de Cristo? Claro, por supuesto que sí. Entonces ya, ahí está, pues estamos salvados por la sangre de Cristo. Sí, pero para entender eso, tenemos que comprender, para entender realmente la salvación, yo tengo que entender por qué la necesito. ¿No? Es como cuando uno evangeliza a alguien y dice, oye, sí, tú tienes que arrepentir, pero no arrepentir, ¿no? No sé si les ha pasado, por lo general pasa, ¿no? Uno está evangelizando, oye, tú tienes que arrepentirte y venir a Cristo. Y el inconverso dice, pero ¿de qué voy a arrepentir? Yo no he matado a nadie, ¿no? Vivo tranquilo, pago mis impuestos, ¿no? Moralmente correcto, soy un hombre padre de familia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, da toda su justificación, ¿no? El hombre inconverso se autojustifica. Entonces no ha entendido y no va a entender por qué necesita a Cristo. Entonces por eso hay que decirle, ¿no? Oye, necesitas a Cristo, pero tienes que entender que eres un pecador y tienes que arrepentir. Entonces recién ahí. Y de eso se encarga la hamarteología. Entonces, todos somos pecadores por herencia, por imputación o por nuestra propia elección personal, ¿no? Eso nos enseña la hamartología. Dice que sí, todo ese tipo de pecado o esas ramas de pecado hay. Claro, soy pecador por herencia. ¿Por qué? Porque heredo, ¿no? Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Desde el vientre de mi madre yo ya soy pecador. O sea, por herencia, yo nazco ya pecador. No voy adquiriendo en el tiempo, no, nazco pecador. Todos nacemos pecadores, somos concebidos en pecado, ¿de acuerdo? Entonces soy pecador por herencia. Imputación, ¿qué es esta palabrita? Imputación es que el pecado me ha sido imputado. ¿Cuál pecado? El de Adán. O sea, cuando pecó Adán, todos pecamos, todos pecamos, todos pecamos. Cuando pecó Adán, todos pecamos. ¿Ya? Eso se conoce como pecado por imputación. ¿De acuerdo? Apaguen su microfonito, por favor, para que no se filtre. Y por nuestra propia elección personal. O sea, soy pecador porque yo decido pecar. ¿De acuerdo? Eso lo aprendemos en teología. ¿De acuerdo? Muy interesante, mira, tú no estás llevando el curso, pero ya estás entendiendo estos términos. Y de verdad, ¿no? Oye, sí, mira, soy pecador por herencia, soy pecador por imputación. Cuando pecó Adán, toda la humanidad pecó. Y soy pecador porque elijo pecar. Todas las ramas que tengo, ¿no? Que desconocíamos. Bueno, la hamarteología apunta a la solución para el pecado. No solamente lo estudia, sino camina hacia una solución del pecado.
Y esa solución definitivamente es el sacrificio expiatorio de Cristo. El sacrificio vicario, el sacrificio que tú tenías que hacer, que yo tenía que hacer, lo hace Cristo. Eso significa sacrificio expiatorio. Es una palabrita, por ahí tengo otro estudio también sobre eso. La Pascua y la expiación, tenemos a verlo. Búscalo en YouTube. ¿Ya? Y ahí explico un poquito más sobre el chivo expiatorio y todo esto. El Señor hace esa expiación. Él no merecía morir. Si había un hombre en esta tierra que no merecía morir, o no debía morir, o no iba a morir, era Cristo. Pero Él va a esa cruz voluntariamente, por ti y por mí. Así es. Entonces, eso te enseña también la jamartología. ¿De acuerdo? Solo cuando comprendemos la profundidad del pecado, solo cuando comprendemos la profundidad o lo terrible que es el pecado, tenemos también en YouTube estudios sobre el pecado, lo peligroso del pecado, búscalo en YouTube. Por ahí se los comparto. ¿De acuerdo? Solamente así, cuando yo comprendo la profundidad del pecado, es que entiendo la altura del amor de Dios. Cuando entiendo lo profundo del pecado, entiendo lo alto del amor de Dios. Qué interesante esta comparación. ¿Sí? Romanos 3, 23, 24 dice, pues todos han pecado y están privados, ¿no? Destituidos, dice la Reina Valera, de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente, por gracia, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Tremendo, clarísima esta versión. Eso nos enseña la jamarteología, mis hermanos. ¿Qué otra área debemos estudiar? La apologética griega. Uy, hermano, usted ya está comenzando a hablar en difícil, ¿no? Hermanos, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Hacer apología, o la palabra sí, en sí, apología, es hacer defensa de algo, ¿no? Acá está, apología viene una palabra del griego también, que significa hablar en defensa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo apología o apologética cristiana, es dar defensa de la fe. ¿De qué fe? La fe cristiana, obviamente. Entonces, la apologética cristiana es fundamentalmente la presentación de una defensa razonable de la fe y la verdad cristiana a aquellos que no estén de acuerdo. ¿De acuerdo? Hay un librito por ahí que dice huyendo de la fe, de la razón, huyendo de la razón, ¿no? Hay unos argumentos bastante filosóficos. Entonces, debemos conocer estos argumentos para poder rebatir estos falsos argumentos también que se presentan. Eso es, defender mi fe. Defender mi fe. A veces nos dicen algo que nos desorienta, no sabemos cómo defender nuestra fe. ¿Por qué? Porque no estudiamos la escritura, no conozco la antropología, no conozco la jamartología, no leo la Biblia, etc. Entonces no comprendo. Entonces alguien me dice, un ateo me busca una palabrita rebuscada, o de repente que aparentemente se contradice en la escritura, y yo tambaleo. ¿Por qué? Porque no sé defender mi fe. Entonces es importante aprender apologética cristiana. ¿De acuerdo? Y no solamente para defender, sino que en consejería bíblica, de repente nos toca aconsejar a inconversos, ¿no? Entonces necesitamos hacer una apologética con ellos, porque ellos tienen su propio razonamiento, su propia cosmovisión, ahora vamos a ver eso. Entonces hay que llevarlos a la escritura y ese razonamiento entender, o sea, explicarles la fe y la verdad cristiana, la fe y la verdad cristiana. La fe cristiana y la Biblia están bajo un asalto total de ateos, ¿no? O sea, porque la palabra de Dios está siempre, o sea, no tenemos un enemigo, tenemos muchos enemigos, ¿no? Y no directamente a nosotros, sino directamente a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso que el Génesis, ¿no? El humanismo, por ejemplo, las universidades, incluso las preparatorias para las universidades, ya hacen apología, pero de sus falsas doctrinas, o en contra, o ataques directos a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso que los chicos, los jóvenes, que son criados en hogares cristianos, o que van a su escuela dominical, participan con sus jóvenes, van a la universidad y los bombardean de tal manera que ellos dicen, oye, sí, pues Adán y Eva, no, es un mito, ¿cómo voy a creer esto? Esto no es razonable. ¿Por qué? Porque no se les enseñó. De ahí la importancia que nuestros jóvenes sean discipulados, ¿no? Vemos a nuestros jóvenes cristianos en las redes sociales, una muchachita cristiana igual que la muchachita inconversa, ¿no? Mostrando su cuerpo en ropa de baño, mostrando
su cuerpo, todo su cuerpo, mis hermanos. ¿No? Igual, y dicen, o sea, son cristianos, seguramente han crecido en un hogar cristiano, todo, pero la tendencia de la juventud, el mundo, las ha absorbido y están en eso, ¿no? Y definitivamente es, como yo siempre lo digo, es mejor no decir que eres cristiana. Pero ¿qué ha pasado con esa joven o con ese joven? Es que no ha sido discipulado. No ha sido discipulado en su iglesia local o en su casa de repente. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, tenemos, digo, enemigos los ateos, los escépticos, los críticos, los sectarios, los religiosos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos promover a Dios, al Dios cristiano, a la verdad cristiana, ¿de acuerdo? Ahí, dentro de este estudio aprendemos que hay algunos métodos, ¿no? Hay bastante literatura de esto. Hay métodos principales de la apología cristiana, uno que es la apologética clásica, ¿no? La que implica compartir pruebas, evidencias, ¿no? O sea, hacer un estudio como una tesis o una tesina y sustentar un argumento y rebatirlo, ¿no? Esa es la apologética clásica. Hay un libro por ahí de John McDowell, evidencia que exige un veredicto, una cosa así, ¿no? Y una nueva evidencia que exige un veredicto. Muy bueno, muy didáctico, considerando que él, antes de convertirse a Cristo, era ateo, se burlaba de los cristianos. Él decidió, en su razonamiento, decir, voy a hacer quedar mal y los voy a hacer quedar mal con fundamento. Y él comenzó a investigar cosas para atacar al cristianismo. Y en su investigación, ¿no? Como es el Señor, ¿no? Comenzó a investigar para atacar el cristianismo y en su investigación se convenció de que Dios realmente es real, ¿no? Y cambió la historia. Y él escribe ese libro, ¿no? Y así hay otros libros. Después la otra es la apologética presuposicional, que implica confrontar las presuposiciones, ¿no? O sea, oye, yo creo que esto, ¿no? Yo creo que Adán y Eva no fue así. Yo creo que Dios, ¿no? Puso esa célula ahí en esa sopa, en ese lago, en esa laguna, en ese charco, y esa célula se dividió y de ahí apareció. Entonces, Dios puso el agua y puso ahí la célula esta, y la evolución se encargó de que apareciera pues el hombre, ¿no? Entonces, a veces se conoce como la evolución teísta, ¿no? Y eso no dice la escritura. No dice la escritura. Otros teólogos que no quieren pelearse también con la evolución, ¿no? Dicen, bueno, sí, pues Dios creó en un día pues tal cosa, en el día dos otra cosa, pero los días eran de miles o millones de años, ¿no? Entonces, tampoco dice en la escritura. Son días de 24 horas. Y fue la tarde y fue la mañana, dice el Señor. ¿Qué es eso? Es un día. La palabra de Dios es clara, mi hermano. Entonces, con esos argumentos y con la palabra de Dios, a veces la famosa preguntita, ¿no? A veces ¿de dónde sacó Caín su esposa, ¿no? ¿De dónde sacó Caín su esposa? Dice que se fue a otro lado y estaba su esposa. También hay una respuesta bíblica. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿qué? Eso es la apologética cristiana, mis hermanos. Ahí primera de Pedro 3:15, ¿no? Dice el versículo, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿De acuerdo? Alguien quiere saber, alguien tiene un argumento, entonces nosotros hacemos apologética y le explicamos, ¿no? Mira, esto no es así, esto es así. Con tranquilidad. Pero si alguien quiere debatir o quiere imponer su idea, no quiere aprender, es alguien que quiere discutir, es alguien que quiere pelear. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Quieres aprender realmente? ¿Quieres saber? Yo te explico. La palabra de Dios dice esto, acá está el versículo, vamos acá, vamos allá, ¿no? Hay religiones también, religiones que tratan de imponer su doctrina, su falsa doctrina, su doctrina de demonios, ¿no? Dice, mira, ve acá, dice la palabra, y tú sabes que ese versículo lo están sacando totalmente fuera de contexto. Entonces, mira, te voy a explicar, ¿no? Mira, acá dice esto, con esto, la palabra se defiende solo, mis hermanos, ¿no? Y va, le explica, le explica. Si la otra persona, el religioso, dice, no, mira, yo ya te expliqué, está en ti si quieres aprender o no quieres saber, yo no quiero pelear, ¿no?
Pero si tú quieres aprender, yo te enseño, ¿no? Hay hermanos, por ejemplo, que conversan con testigos de Jehová, conversan con adventistas, conversan con mormones y otras religiones o otras sectas. Entonces, y están en eso, ¿no? Tratando de disipularlos y traerlos a la verdad, ¿no? Sería inconcebible, pues, o a veces, ¿no? Porque los sectarios, mis hermanos, a veces le dedican más estudio a su doctrina o a su falsa doctrina que nosotros mismos como creyentes. Y son más convencidos en su falsa doctrina que lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Esa es otra cruda verdad, mis hermanos, porque no estudiamos la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, cuando alguien quiere pelear, quiere discutir, no vaya a ser que termines dándole las perlas a los cerdos y lo santo a los perros, ¿no? Si alguien quiere aprender y realmente quiere escuchar la argumentación bíblica, ahí haces apologética bíblica. Si no, anda a otro lugar donde sí quieran escuchar, ¿no? La cosmovisión cristiana, esa es otra de las ramas de estudio que nosotros como consejeros bíblicos debemos preocuparnos en aprender. ¿De acuerdo? Cosmovisión, ¿qué quiere decir? Cosmo es mundo, ¿no? Es el mundo, y visión, ¿cómo veo el mundo, ¿no? Si hacemos una traducción literalista, ¿no? Cosmovisión es cómo veo el mundo. Y entonces, si yo soy cristiano, mi cosmovisión debe ser cristiana, ¿de acuerdo? Mi cosmovisión debe ser cristiana. Entonces, es la concepción, dice acá, la comprensión del mundo desde la perspectiva cristiana. Esa es la cosmovisión cristiana, ¿de acuerdo? ¿Cómo veo yo el mundo? ¿Lo veo como lo ve el mundo? ¿Lo veo con los lentes del mundo? ¿O lo veo con los ojos de Cristo? ¿O lo veo con el filtro bíblico? ¿Lo veo con principios bíblicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi cosmovisión? Si yo no tengo clara mi cosmovisión, pues viene alguien y te pide un consejo y te dice, mira, ¿sabes qué? Mi esposo me ha sido infiel, entonces, ¿sabes qué? Yo también le voy a pagar con la misma moneda, ¿no? Yo también voy a ser infiel. Y tú le dices, bueno, sería lo justo, ¿no? Tú eres un consejero bíblico, le dices, no, sí, sería lo justo, ¿no? Esa es una mala cosmovisión cristiana, ¿no? No, porque lo metes en un problema. Y si es cristiano realmente la persona, no debería pagar con la misma moneda. Entonces, eso es los criterios que hay que tener. Y esa es la cosmovisión cristiana que yo debo tener. La cosmovisión que alguien tenga es la base para la toma de decisiones diarias. Y por lo tanto, resulta extremadamente importante. Extremadamente importante. ¿De acuerdo? Porque de acuerdo a mi cosmovisión, todo cómo me muevo, cómo hago, cómo me conduzco, mi accionar, me paso una roja, me van a poner una multa, le doy una coima, la coima me cuesta 20 soles o 50 soles o 20 dólares, 50 dólares, pero ya me evito de pagar una multa de 600 dólares o 500 o 600 soles, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi cosmovisión del mundo? Eso lo hace todo el mundo, pues hermano, todo el mundo lo hace, pues entonces yo también lo hago, pues, ¿no? Y tranquilo, y me ahorro un dinero. ¿Cuál es tu cosmovisión del mundo? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Es tu cosmovisión cristiana? ¿No? Y, por ejemplo, este ejemplo de la manzana, ¿no? Una manzana colocada en una mesa, ¿no? A la vista de la gente, ¿no? ¿Cómo la mira el botánico? El botánico la clasifica, ¿no? Es una manzana verde, una manzana roja, una manzana una manzana Israel, la clasifica. Un artista ve una manzana y da un bodegón y comienza a pintar, ¿no? Comienza a pintar un bodegón. Para él es un bodegón. Una manzana ahí es un bodegón. Un bodeguero, ¿no? Uno que tiene su tienda de, ¿qué hace el bodeguero? El bodeguero dice, uy, esta manzana lo podría vender a tanto, ¿no? Lo registra, ¿no? Lo pone en su inventario, lo pone a la venta, ¿no? Puedo vender a tanto. Es un bodeguero. Y un niño, ¿cómo ve la manzana? No dice, uy, que está rica esta manzana y se lo come, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta la cosmovisión? Cada quien tiene una cosmovisión diferente. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra cosmovisión nosotros como cristianos? Y básicamente en cosmovisión comenzamos a responder algunas preguntas que la filosofía no puede responder. No puede responder ni las podrá responder, ¿no? Tres preguntas clásicas en base, por ejemplo, ¿de dónde viene el hombre? ¿Qué hace el hombre acá? ¿Y a dónde va el hombre? ¿No? Ningún filósofo ha podido responder eso. Pero nosotros como estudiosos de la escritura sí tenemos la respuesta, porque Dios nos da las respuestas.
¿Mm? ¿De dónde venimos, no? ¿De dónde venimos? ¿Qué le sucede al mundo? ¿Y cómo podemos arreglarlo? Por ejemplo, esa cosmovisión naturalista, ¿no? Que sea ecologista, que se ha vuelto, ¿no? ¿De dónde venimos? Entonces venimos del planeta Tierra, donde está la naturaleza, ¿no? Que nos permite vivir, ¿no? El agua, lo verde, el oxígeno. Entonces necesitamos cuidar el ecosistema y todo eso. Entonces yo como naturalista, como ecologista, veo esa manera, ¿no? ¿Y qué le sucede al mundo? Que se está degradando, el hombre lo está matando el mundo con el dióxido de carbono, la fábrica, las industrias, el petróleo, todas esas cosas, ¿no? ¿Y cómo podemos arreglarlo? Bueno, hay que hacer campañas, hay que concientizar a la gente, hay que, ¿no? Entonces, esa es una cosmovisión bastante naturalista y ecologista que se filtra incluso dentro de la iglesia, ¿no? Pero no una cosmovisión cristiana, ¿cómo sería? Que Dios creó el mundo para administrar el mundo. Somos administradores. Tenemos la responsabilidad de cuidar el mundo y las cosas del mundo. Tenemos responsabilidad. Pero ¿qué le sucede al mundo? El mundo está caído. El mundo está perdido. El mundo gime esperando también su redención. Ujú. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos arreglarlo? La verdad que no podemos arreglarlo. Es Cristo quien lo va a arreglar. Cristo va a restaurar como fue un comienzo. Eso dice Isaías, Isaías 11, Isaías 65. ¿Te dan cuenta? Entonces, si yo lo veo desde una perspectiva ecologista, voy a pensar como el hombre natural. Pero si mi cosmovisión es cristiana, voy a la escritura. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice Dios al respecto? Y mi cosmovisión es diferente. Esto se va a poner peor. En el Apocalipsis es más, la tierra es prácticamente devastada, pero viene Cristo y restaura todo. Y ahí vamos a ver al cordero y al león, a la oveja, el niño metiendo la mano en la cueva de una serpiente, ¿no? Cristo solamente lo puede hacer. Muy bien, entonces ese es por citar un ejemplo, ¿de acuerdo? En cuanto a la cosmovisión cristiana. Otra área que debemos estudiar es la ética cristiana. La ética cristiana. La ética, ¿qué es la ética? ¿No? La ética es, dice el conjunto de principios y valores morales, ¿no? En resumen, la ética es, dice acá, la ética cristiana sería los principios derivados de la fe cristiana por los cuales actuamos, ¿no? Haciendo un condensado de esto, podríamos traducir la ética cristiana es la forma en la cual se conduce correctamente un cristiano en base a la escritura, en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios ha determinado. Esa es la ética cristiana. ¿Mm? La ética del mundo es conveniente, es a conveniencia del hombre muchas veces, la ética y los valores, ¿no? Son a conveniencia. Entonces el hombre, si le conviene, lo hace, si no le conviene, hace otra cosa que es malo, ¿no? De ahí viene el tema de, por citar un ejemplo, la ética médica, ¿no? La ética médica. Es ético que el médico, por ejemplo, practique un aborto. ¿Es ético eso en un médico? No, no es ético, pero lo hacen. Y se están haciendo leyes para probar eso, ¿sí o no? Pero no es ético. Entonces, mucho más es la ética cristiana, ¿no? En base a la palabra de Dios. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos conducimos? Es la vida del cristiano. La ética cristiana es la vida del cristiano. La escritura, el Espíritu Santo, la oración, son esa combinación que nos ayudan a alinear nuestra ética cristiana. Son los que nos van a ayudar y nos van a guiar a pensar con una ética cristiana, a sentir con una ética cristiana. Porque yo puedo pensar con una ética cristiana, pero sin embargo no mover mis emociones a una correcta ética cristiana. Y también a hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Todas las áreas, ¿no? Alguna vez estudiamos, ¿no? La ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis, ¿no? Entonces, la ética cristiana cubre todo eso. Pero necesitamos ¿de quién? La ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de Dios. Y obviamente en base a la palabra de Dios.
Así voy a tener una correcta ética cristiana. Y acá Colosenses 3, del 1 al 6, nos ayuda un poco a centrar nuestra ética, ¿no? Y es interesante, lo leo, lean ustedes también. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, no solamente buscar, sino también poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así como Cristo viene, nosotros también. Y en el 5 dice lo siguiente, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Qué interesante esto. Esto es muy fuerte, hermano. Versículo 5 es muy fuerte y te animo después a hacer un estudio personal sobre esto. Porque si yo estoy en este tipo de pecados, estoy en idolatría. Y si estoy en idolatría, estoy adorando a otro Dios que no es el Dios verdadero. Y por ende, mi relación con Dios está mal. Por eso que en el 6 dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, cuando uno entra en este plano del versículo 5, la ira de Dios, nos metemos en la ira de Dios de ese plano. Pero no es para los hijos de Dios, sino son para los hijos de desobediencia esa ira. Ellos encienden esa ira de Dios con la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, esto enmarca nuestra ética cristiana en cierta forma, ¿no? Y así toda la escritura. ¿Qué más, mis hermanos? Bueno, la teología, pues, ¿no? La teología en forma general. La teología es una ciencia, se refiere a que es un estudio meticuloso y sistemático de las verdades que Dios ha revelado sobre sí mismo de la manera natural y sobrenatural, ¿no? La teología o la teología bíblica, la teología sistemática, la teología, ¿no? Pastoral, toda la teología se deriva y eso es lo que nosotros debemos estudiar en forma general. La teología no se trata de crear interpretaciones aisladas de la vida cotidiana de la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Ya, teología no es ya he estudiado teología. No, todo creyente estudia teología. Cuando va y escucha una prédica, está estudiando teología, está haciendo teología, está aprendiendo teología. Cuando está en un estudio bíblico, está haciendo teología. Teo es Dios. Logía, ya dijimos que es tratado o estudio, es el estudio de Dios. Obviamente es imposible que el hombre pueda estudiar a Dios en toda su magnitud, pero en nuestro afán por conocer a Dios, hacemos teología, ¿de acuerdo? El puritano William Perkins va a decir, la teología es la doctrina de vivir para Dios. O sea, la doctrina, está estudiando teología. No, no, tú eres creyente, eres un teólogo. Si tú eres creyente, eres teólogo. Estás estudiando teología. Ahora, que no de repente hagas estudios como se hace en un seminario tan profundo, de repente un poco más metódico, más metido, entonces es diferente, pero en cierta forma sí eres un teólogo. ¿Ya? La teología va más allá, pues lleva al creyente a adorar a Dios con su mente y corazón. Eso debe ser la teología. Por eso que es bastante complicado realmente en los seminarios, las personas cuando entran al seminario, muchos de ellos entran pensando que cuando egresan van a ser pastores. Y uno no estudia para ser pastor. Ese es un mal concepto de los seminarios. Porque hay muchos pastores que son pastores, el Señor los ha llamado a pastorar y no han ido a un seminario. Entonces, ahí más bien hay que capacitarlos a ellos, ¿no? Ya están ejerciendo y hay que capacitarlos. Pero no es que uno estudia teología para adorar mejor a Dios, para conocer mejor a Dios, para servir mejor a Dios. Para eso uno estudia teología. Y cuando tú estás haciendo un estudio bíblico en tu iglesia local, estás estudiando teología. ¿Pero para qué? Bueno, mi check. Yo estudié esto y estudié esto, ¿no? Estudié
los cursos básicos, los cursos intermedios, los cursos avanzados, pero ¿realmente estudiaste? ¿Impactó tu vida? ¿Cambió? ¿Moldeó? ¿Te transformó el estudio? Porque eso debe ser el estudio. Y eso se debe enseñar en todas las iglesias locales, a los maestros bíblicos, a los profesores, a los pastores, que se debe hacer énfasis en eso. ¿Por qué los hermanos deben estudiar, venir a estudiar a la academia bíblica, al instituto bíblico o al seminario? No es para saber más, mis hermanos, o decir, ah, bueno, hermano, yo ya soy bachiller, o tengo maestría, ¿no? No, 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 no. Es para servirle mejor al Señor, conocer más a mi Dios, adorarle mejor a mi Dios. ¿De acuerdo? Esa es la idea, mis hermanos, ¿ya? Entonces, todo cristiano es de cierta manera un teólogo, ¿ya? Es de cierta manera. Por lo tanto, debe buscar conocer a Dios personalmente, espiritualmente y correctamente. Eso es lo que debe tener esa relación íntima y personal con Dios. Conocerle realmente a Dios. ¿Ya? Y en el mundo de la iglesia o en la vida cristiana o viendo la ética cristiana, no hay la división que se hace normalmente entre lo cristiano y lo secular. A veces decían, hermano, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y lo secular qué hace? Ah, bueno, tengo mi empresa, ¿no? No, no, no. O eres cristiano en todas las áreas. No hay otra forma en relación a la ética cristiana. La única forma de vivir es la forma cristiana. No hay dos formas de vivir. No dicen, nada, la forma del mundo, la forma secular. No, solamente hay una forma de vivir y es la cristiana. Que no se haga es diferente. Pero nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de vivir de esa manera. ¿Mm? Entonces, estas son las áreas, mis hermanos, que en las cuales debemos preocuparnos por ahondar como consejeros bíblicos. Uy, bastante, hermano, no. Poco a poco, mis hermanos, poco a poco. Algunos ya conocen, otros tienen una base, otros están comenzando. Lo importante de esto es avanzar, paso a pasito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en nuestra malla como seminario, en nuestra malla como seminario, nosotros estamos llevando este curso, Consejería Bíblica. Estamos en el ciclo 1, Consejería Bíblica. Esto estamos llevando. Pasito, tranquilo, despacio. Estamos llevando 2 clases no muy rápido, no se aprende bien, mucha información. Entonces vamos poco a poco, nadie nos apura. Estamos acá. El siguiente curso que estamos pensando es metodología de estudio. Esto nos va a ayudar a tener una metodología para todo lo demás. ¿De acuerdo? Y así iremos cubriendo todo el ciclo 1. ¿De acuerdo? Y ustedes se dan cuenta, acá está todo lo amarillo, es teología sistemática. Todo lo que está en amarillo es teología sistemática. Está el Antiguo Testamento con anaranjado, acá están, y el Nuevo Testamento con verde. Acá están todos estos cursos. Tenemos idiomas bíblicos también. Vamos a estudiar primero la gramática castellana, después nos vamos a meter al griego. 1, 2, 3, 4. Después nos vamos a meter al hebreo. Ah, cosa seria. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Los cursos complementarios son los rojitos. Ahí está, mira, tenemos por ejemplo la ética cristiana. Todos los cursos que he mencionado están dentro de esta malla, mis hermanos. Mira, está la antropología, está la jamarteología, la teología, mira, todos están en el ciclo 1. La ética cristiana está por acá también. ¿Qué más dijimos? Apologética, la apología sí está por acá, apologética está por acá. Pero dentro de todo, todo está incluido en esta malla, ¿no? Que me he preocupado, me he tomado bastante tiempo por hacer una malla bastante rica, ordenada y que cubra lo máximo que se pueda en lo que es el estudio de un seminario. ¿Ya, mis hermanos? Entonces, si el Señor permite, si el Señor lo permite, avanzaremos poquito a poquito hasta donde el Señor nos da vida y salud, ¿no? Si no, alguien tomará la posta o de repente por ahí algunos teólogos, algunos pastores se unen a esta cruzada, ¿no? Y de repente quieran dictar también, pues, ¿no? De forma ad honorem, ¿no? Como lo estoy haciendo yo. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude en este emprendimiento. Muy bien, mis amados hermanos, ahí terminan de ver el video, los que están llevando por el campus virtual, responden las preguntitas y las otras actividades que tienen que realizar. ¿De acuerdo? Ahí están las preguntitas y ahí paramos todo. Dios les bendiga, fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.